Del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, versículos 10 al 17. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y estaba encorvada, sin poderse enderezar de ningún modo. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decirle a la gente: Hay 6 días para trabajar, vengan pues a que los curen en esos días y no en sábado. Pero el Señor le respondió y dijo: Hipócritas. Cualquiera de ustedes no desata en sábado su buey o su burro del pesebre y los lleva a abrevar. Y a esta, que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no era necesario soltarla de tal ligadura en día de sábado? Al decir estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados, y toda la gente se alegraba de las maravillas que hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A esta, que es hija de Abraham, ¿no había que soltarla en sábado? Pregunta Jesús en el versículo 16. El sábado, el pueblo de Israel hacía memoria no sólo de la creación, sino del cuidado de lo creado, la liberación de toda esclavitud. Pero, cuando nos volvemos implacables defensores del precepto, corremos el riesgo de vaciarlo de su belleza, de su sentido, y hacemos más mal que bien. Lo más curioso del texto de hoy es que el jefe de la sinagoga considere una ofensa a Dios la liberación de una mujer. Es en los gestos de liberación que se puede reconocer la mano de Dios, no de otra manera. Experiencia de Dios que no lo libera a uno del mal no es real. Con Jesús no es posible pregonar a un Dios que defiende su propio señorío a costa de la mortificación del ser humano. Miremos el versículo 12. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Vale la pena observar 5 detalles en nuestro relato. 1. La manera como Jesús entra en relación con una dolorosa historia de vida inscrita en un cuerpo doblegado. Lo vemos sobre todo en los versículos 12 y 13. Observémoslo. 2. El énfasis de este relato en que se trata de una acción de Dios. 3 veces está enfatizado de que se trata de una acción divina. Versículo 12, versículo 13 y versículo 16. Jesús apenas notifica el milagro. El sujeto del verbo es Dios. O mejor, Dios por medio de él. Él es Dios, claro. 3. La comparación con el buey y el asno que Jesús plantea en la pregunta a sus críticos. El buey y el asno son animales que en la literatura, particularmente en la literatura oriental, son símbolo de la cobardía y la pereza. Por ejemplo, para nosotros, cuando queremos decir que se trabajó mucho, decimos trabajé como un burro. O al menos en mi tierra se dice así. En el mundo oriental es lo contrario. El burro no trabaja, es flojo. Y aparece entonces aquí, bueno, concretamente el asno. Es un animal de trabajo, sí, pero era símbolo de la pereza. Y el buey de la cobardía. Y esto en contraste con lo que Dios hace de positivo con una hija de Abraham. Versículos 15 y 16. Y Jesús entonces los pone a reflexionar con la pregunta:
Ustedes no desatan en un sábado al buey y al asno para llevarlo a brevar. ¿Cómo Dios no va a hacer esto con una hija de él? Bueno, hija de Abraham, pero Jesús nos revela la paternidad de Dios. 4. La reintegración, precisamente el tema de Abraham, en la familia de Abraham. A esta que es hija de Abraham, dice Jesús. La integra en la familia, con lo cual la mujer recupera todos sus derechos como miembro del pueblo de la alianza, tal como en este mismo Evangelio de Lucas lo cantan María en el Magnificat en 1.55, Zacarías en el Benedictus en 1.72. Y quinto y último detalle, la reacción tanto de la gente como de la mujer, o de la mujer y de la gente. La mujer, cuando es liberada, glorifica a Dios. Al final del Evangelio se dice que la gente se alegraba por todos los milagros que Jesús llevaba a cabo. Detengámonos hoy de manera especial en el primer punto. Los versículos 12 y 13 nos dan cuatro verbos de Jesús. Jesús vio a la mujer, uno, la llamó, dos, le dijo, tres, le impuso las manos, cuatro. Jesús, a esa mujer que estaba allí, en medio de la gente, allá a un lado de la sinagoga, Jesús la pone en el centro. Jesús entra en la soledad y en el abandono de esta mujer doblegada. Lo hace en primer lugar con su mirada, la vio, la determinó, luego con su voz, la llama y le dice, luego la toca, le impone las manos y así la liberó de una carga, de un peso que la doblegaba desde hacía 18 años. Eso es mucho tiempo de sufrimiento. 18 años que esta mujer sufría silenciosa su drama, apartada por la indiferencia y arrinconada en su propia resignación. La mirada de Jesús rescata del aislamiento, y Jesús se inclina hasta su condición y le restituye su integridad. Un detalle interesante. Entre los tratados de retórica antigua, algunos afinaban la observación de las expresiones corporales. Por ejemplo, tenemos el tratado de fisonomía de un famoso pseudo Aristóteles. Observar las expresiones corporales. Hoy es normal. Tenemos muchos, hasta cursos sobre el lenguaje corporal. Imagínense ustedes, ya antes de Cristo eso se estudiaba. Observen la expresión corporal, la postura de esta mujer. Una espalda, una espalda curva, frágil, era señal de debilidad y también de mala disposición por el hecho de que el rostro de la mujer no se podía ver bien. Por lo tanto, no solo había un problema físico, sino un problema moral. Sabemos cuánto se pueden somatizar los problemas y los agobios, y cómo historias de dolor pueden estar escritas en un cuerpo. Una espalda jorobada puede ser signo de una persona que carga muchos problemas. No solo un problema de mala columna, de enfermedad de la columna. También cuando se cargan problemas, eso se ve. Y en el cuerpo de esta mujer está escrito su dolor, su peso. No se dice si ese dolor venía de problemas familiares, probablemente, o qué era. No se dice. El Evangelio lo deja abierto por respeto a la mujer, pero también para que nosotros los lectores nos metamos en la historia y leamos también nuestros propios agobios, lo que nos doblega. Por otra parte, el narrador, Lucas, y Jesús, quien habla en este Evangelio, le atribuyen a Satanás la causa, espíritu de enfermedad, una expresión que encontramos también en Hechos de los Apóstoles, versículo 35, obra de este mismo Lucas. De esa manera explicaban las enfermedades en la mentalidad judía de la época. Tenemos entonces una fuerte imagen del mal que doblega y que postra a una persona.
en este caso, a una mujer. Pero sobre todo es la historia de cómo es enderezada. Jesús te pone en pie y te da horizonte de vida. Te amplía la mirada, te amplía el proyecto de vida con una gran hondura, un gran horizonte. Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. No solo ve lejos hacia el horizonte, también ve hacia lo alto a Dios y glorificaba a Dios. Qué bonito una oración que empezó con la mirada en el suelo y que ahora mira al cielo, glorificando a Dios. Mis queridos hermanos, leamos bien este texto. Hagamos la lección divina. Esto que hacemos aquí, este comentario no es la lección divina. Yo lo llamo lección porque lección en latín significa lectura. Estoy haciendo una lectura. Pero la lección divina como ejercicio, leer, meditar, orar y contemplar, lo haces tú, como lo he hecho yo. Y lo voy a hacer ahora que termine esta grabación que he hecho por ti. Abre de nuevo el texto. Vuelve a leer Lucas capítulo 13 versículos 10 al 17 y deja ahora que el Señor te hable. Escruta el texto. Déjate tocar por él. Entra en oración como esta mujer, que es un ejemplo también de oración, y contempla la obra de Dios en Cristo Jesús. Concluyamos diciendo, más bien, una pregunta. ¿Qué son las relaciones? Observemos lo que Jesús hizo en este Evangelio con la mujer. ¿Qué son las relaciones? Sino un tratar de estar en contacto con la piel del otro. Jesús la vio, le habló, le impuso las manos. Entrar en contacto con la piel del otro y todavía más, sentir su soledad y su angustia, pero sobre todo, devolverle la alegría. ¡Feliz día!